Amigas y amigos, les saluda Francisco de Armendrail. Muchas gracias, como siempre, por seguir las cápsulas que estoy efectuando en estos tiempos de confinamiento. Y esta cápsula en especial va a abarcar una serie en el contexto de los sucesos del 18 de septiembre de 1810, fecha en que se conmemora la instalación de una junta de gobierno provisoria que administraría nuestro país a nombre de Su Majestad Fernando VII. ¿Ya? Erradamente se dice que esta es la fecha de la independencia, pero no es así. Pero ya en otras cápsulas abordaremos en detalle sobre este hecho. Para esta ocasión, queremos conocer un material inédito sobre los sucesos del 18 de septiembre. Y para conversar sobre esto, tenemos el honor de presentar al historiador Raúl de la Torre Chávez. Él es historiador, encargado del área de comunicaciones del Museo del Carmen de Maipú. ¿Cómo estás, estimado Raúl? Hola Francisco, muy bien, la verdad, muy contento de poder nuevamente participar como museo en estas cápsulas, así que desde ya te doy las gracias y espero que tú también estés muy bien. Sí, muchas gracias, estimado Raúl, y también al museo por ser partícipe nuevamente de estas cápsulas. ¿Por qué estás invitado a estas cápsulas? Porque el Museo del Carmen de Maipú conserva material importante e inédito, como mencioné, sobre los sucesos de aquella histórica jornada del 18 de septiembre de 1810. Estimado Raúl, si te parece, podemos inmediatamente compartir pantalla para que nos Sí, vayas perfecto. mostrando. em, Primero que nada, ¿nos podrías hacer un breve contexto de lo que ustedes conservan? ¿Cómo han logrado conservar este material? Sí, muy bien. Bueno, primero, después de agradecerte, quería comentarle a todos quienes están viendo estas cápsulas que tu pregunta la voy a unir con algo que estamos celebrando este año que estuvimos cerrados, entre cerrados y abiertos en el Museo del Carmen. Celebramos los 65 años del Museo del Carmen. La gente se preguntará un poco por qué celebrar los 65 años del Museo del Carmen en un contexto en el cual estamos con las puertas cerradas, pero todo lo contrario, nosotros quisimos dar una señal de que a pesar de tener las puertas cerradas, el museo tuvo una vivencia total de lo de lo que se nos pedía en este tiempo complejo que era el tiempo de la pandemia. Es así que eh, hemos ido un poco repasando la historia de nuestro museo. Y así también es como podemos llegar a responder esta pregunta que tú nos acabas de hacer, Francisco, que me acabas de hacer, en relación a cómo así nosotros tenemos esto, cada una de las cosas que yo te voy a mostrar en relación al 18 de septiembre. Bueno, el museo, creado en 1956, posee distintas colecciones provenientes de depósitos, de donaciones y de adquisiciones. En ese sentido, mucho de los depósitos y buena parte de las adquisiciones que vinieron a lo largo de nuestra historia y que tienen como gran motivador a quien fuera el primer director del museo, don Ramón Izaguirre. Él se encargó un poco de alimentar esta gran colección de documentos que nosotros tenemos, no solamente documentos, pero también de catalogar y organizar un poco el museo. Es así que una vez que ya años posteriores hemos ido un poco organizando, o las personas que estaban a cargo en ese momento han ido organizando los documentos, las pinturas y las distintas colecciones que el museo tenía, hemos podido evidenciar que teníamos una muy buena cantidad de objetos relacionados a esta fecha importante, que como bien ven en esta fotografía que tú me avisas, Francisco, si es que se está viendo bien. eh, Se ya ve la bien. compartí. Ah, perfecto. Bueno, lo que estamos viendo en este momento en esta fotografía, como bien dice ahí, dice en una de las caras de esta museografía, la primera Junta de Gobierno y el otro Chile bajo la monarquía española. Bien, quería un poco contextualizar. Esta sala que está acá es la sala que para mí es de mis preferidas, como ya te he comentado en una anterior ocasión. Es la sala de documentos que obviamente, como dice su nombre, posee y exhibe documentos. En este momento, esta sala corresponde a la única sala que exhibe documentos originales en un museo en todo Chile. ¿Ya? Esto
quien esté escuchando y tenga la posibilidad de ir al museo, les recomiendo que vayan pronto porque esto va a ir cambiando, sobre todo por un tema de conservación, porque lamentablemente al exhibir los documentos originales, estos se van deteriorando con el paso del tiempo, con la luz, con las fotografías, aunque se le pide a los visitantes que obviamente no tomen fotografías. Entonces, hasta el día de hoy hay muchos de estos documentos que siguen siendo originales. Esta museografía en particular, la que estamos viendo aquí, este, fue hecha en ocasión del bicentenario, del bicentenario de Chile, que como tú bien dices, hay mucha gente que dice el bicentenario de la independencia de Chile, pero no, lo que estábamos celebrando era el bicentenario de la Junta de Gobierno del año 2010. Esta exhibición se estuvo justamente en el año del bicentenario, en el 2010, en el hall principal, o sea, frente a lo que quienes conocen el Museo del Carmen, donde se encuentra el mural Alegoría de la Batalla de Ah, Maipú. Y ahí perfecto. es donde así es, de Fray Pedro Sobercasó, y ahí es donde estuvo exhibido esta gran colección de documentos que en parte hablan o muestran documentos de un periodo de Chile bajo la monarquía española o un Chile colonial, la primera junta de gobierno, y de ahí distintos documentos que hablan acerca, por ejemplo, de la expedición libertadora hacia el Perú. Entonces, yo quise partir acá un poco para nosotros hacer un recorrido museográfico relacionado al 18 de septiembre, de una manera como antes, cuando yo hacía guías en el Museo del Carmen, podía en alguna manera interactuar con las personas y quizás si esta es la oportunidad también poder generar preguntas y respuestas o algunas reflexiones que me generan este 18 de septiembre y también algunas recomendaciones que, por ejemplo, a quienes están viendo puedan leer o ver y disfrutar un poco y reflexionar un poco sobre lo que significa esta, esta fecha. Así es. Entonces, este proyecto es el proyecto Bicentenario que después pasa a ser la sala de documentos, y dentro de esta sala de documentos hay algunos objetos que yo he seleccionado para poder un poco ir recorriendo el 18 de septiembre. Primero con los antecedentes un poco, porque lo que sucede el 18 de septiembre, como bien sabemos, es la Junta de Gobierno. Se le dice primera Junta de Gobierno. Ahora vendrá bien la pregunta de decir, bueno, ¿por qué decirle primera junta de gobierno? ¿Ha habido segundas, terceras juntas de gobierno? Esa es una pregunta que varias personas en el museo me lo han hecho. Yo creo que es la primera junta de gobierno. Eh, pero para llegar a ese momento hay distintas fechas claves y distintas circunstancias que fueron sucediendo y que un poco ya con la perspectiva del tiempo nosotros podamos ir dándole lugar a cada uno de estos sucesos. Es así que yo seleccioné como primer documento a esto de acá. Uy, se movió un poquito el número, pero es 1767. Este documento que está acá es muy importante. Como ustedes bien leen ahí en este documento, habla acerca del rey. El rey es quien manda este documento, y este documento es un bando. Un bando es todo aquel documento impreso que se ponían principalmente en las puertas de las iglesias y con los cuales se daba cierto anuncio. No eran anuncios publicitarios como el día de hoy, como ustedes están viendo, porque había que tomarse un buen tiempo para acercarse, leer, y en parte hay una introducción que más o menos te cuenta de qué podría tratar este bando, pero había que tomarse el tiempo de estar ahí eh, y obviamente de leer. O en otras circunstancias también un poco lo que se hacía era leerlo en voz alta. Se juntaba, se Claro. convocaba en las plazas y se iba leyendo, pero bueno, los bandos, siempre me he preguntado, y eso te lo comparto Francisco, si la totalidad de la gente entendía Sí, lo complejo que era la lectura, y no solamente la lectura, sino claro. que sucede hasta el día de hoy. La forma de escribir en España es muy diferente a la forma de escribir en esta parte, en Latinoamérica, y la forma de expresarse también es muy complejo de poder Sí, entender. Prueba de estimado ello, Raúl, métanse a un diario español sí, sí, y van a ver que es complejo, ¿no? estimado Raúl, sí, y hay que considerar que mucha gente todavía era analfabeta, no tenía conocimiento de lectura o escritura, por lo tanto solamente un grupo de la población tenía acceso a ese tipo de lenguaje, ¿no es cierto?
Y hay que recordar además que era la proclamación, o sea, perdón, leer un manifiesto en ese momento era la forma de comunicarse, porque obviamente no existía otro canal de comunicación, no había prensa escrita masiva, nada. Por lo tanto, la única forma de enterarse de los sucesos que están pasando en España o lo que sucedería después de la independencia era lo que comenta justamente, por medio de estos bandos, ¿verdad? Que lo Sí, leía una persona efectivamente. o se instalaban los pegaban en la puerta de una iglesia, en fin. Sí, y le has dado un poco al punto, un poco para la reflexión que voy a hacer un poquito después, pero sobre todo se pegaban estos bandos en las iglesias, sobre todo en la cercanía de lo que serían los centros de los pueblos o los centros de las ciudades, donde había personas más instruidas o personas que pudiesen leer y entender lo que se estaba diciendo. En otro caso, obviamente, se mandaba este bando, o más bien las personas que asistían a esta gran convocatoria leían y después llevaban un poco el resumen para trasladarlo hacia los distintos puntos de lo que es el territorio chileno. Pero yendo a este documento en particular, es obviamente el rey, 1767, quien conoce un poco la historia ya sabrá de qué estoy hablando, pero es la expulsión de los jesuitas. Esto de aquí es muy importante, y acá yo quiero contar un poquito una anécdota, que es que la primera vez que fui a visitar el Archivo Nacional, me hicieron un tour por el Archivo Nacional y de repente vamos a una parte donde había muchísimas hojas, que es más, la persona que estaba guiando me muestra uno de los documentos y eran muchísimos números con una gran cantidad de nombrecitos al lado. Bueno, lo que nos explica la persona que nos estaba guiando es que ese documento pertenecía a las temporalidades de los jesuitas. Las temporalidades hacen referencia a la economía de los jesuitas. Y de repente comenzamos a ver que los papeles que estaban almacenados en la parte del archivo eran muchísimos, eran miles de documentos que tenían que ver con las temporalidades. Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza es, más allá de lo que estaba contando esta persona, era la cantidad de, era como un gran disco duro, pero de forma presencial, de todas las temporalidades que llevaban los jesuitas, y eso está en el Archivo Nacional, y por tanto me hablaba de la grandeza de lo que movía la Compañía de Jesús en ese momento en Chile. Y esto un poco lo relaciono con esta expulsión y por qué se considera, por ejemplo, en el currículum escolar, lo dividen un poco así para contar el proceso de independencia, lo ponen como uno de los antecedentes para llegar al 18 de septiembre. ¿Por qué la expulsión de la Compañía de Jesús es algo importante para llegar a ese momento del 18 de septiembre? Porque en parte, en ese momento la Compañía de Jesús eran un poco quienes las llevaban como dentro de de la iglesia, y fueron unos excelentes administradores en general, y la Sí, gente acudía mucho a los jesuitas, no solamente para pedir un poco esta parte espiritual, este acompañamiento espiritual, sino, y hay no sé si bibliografía podría decir, no me acuerdo en este momento, por eso no me quiero atrever a decirlo, debe haber, pero sobre todo hay documentos que hacen referencia, por ejemplo, a personas que se acercaban a los jesuitas para que puedan, por ejemplo, supervisarlos o darles algún tipo de comentario relacionado a la administración de ciertas cosas, un poco yendo por aquí, porque eran personas muy instruidas, eran personas que desde siempre ellos tuvieron como una cierta orden de que posterior a tus estudios o posterior a un largo tiempo de estudio y de formación académica, tú recién pudieras ser ordenado sacerdote. Por tanto, desde siempre ellos tuvieron esto y eran un poco la presencia intelectual dentro de este Chile colonial en ese momento. Entonces, por un lado, tenían una fuerte presencia en la economía y por otro lado, tenían una fuerte presencia en la intelectual. No le hacían asco aquella reflexión que se escapara un poquito de eh, de lo ortodoxo. Ellos están abiertos, yo creo que hasta el día de hoy guardan cierta fama, o tienen cierta fama que antecede a muchísimo tiempo atrás, y bueno, esta fama de estar un poco abiertos a lo que estaba pasando en otros sitios y también tener una relación muy cercana con otros países, les posibilitó a ellos poder ir interiorizándose a este fenómeno intelectual que estaba ocurriendo, que era un poco la ilustración. Entonces,
A claro. partir de todos estos movimientos, ellos que comienzan a reflexionar y comienzan a decir, bueno, ¿será que la corona o el cargo de rey viene como una elección divina? ¿Será eso? Y ya por la sola reflexión generaba un cierto, un buen grado de temor por parte de la corona española, porque todas estas reflexiones un poco lo que generaban también era compartirlas con los más cercanos, y más aún cuando administraban buena parte del territorio de Chile. Yo siempre he explicado esta parte acá como diciendo cómo nosotros podemos entender el día de hoy la importancia de los jesuitas para Chile. Y yo lo explicaba a partir de dos ejemplos. Uno, que una de las calles que está bordeando la plaza, la plaza de armas se llama La Compañía, obviamente porque estaba ubicada ahí la iglesia de la Compañía, que se quemó en 1863, pero no es menor que se mantenga hasta el día de hoy esa calle y que se llame La Compañía de Jesús. Y por otro lado, un famoso dicho que no sé si alguna vez te lo he comentado, Francisco, pero que es este dicho de estás para el gato. No sé Mm, si tú lo has escuchado alguna vez, sí, ese dicho, un estar para el clásico. gato. Sí, un Ese clásico. dicho, estar para el gato, quiere decir que, bueno, ya estás mal, y que tiene una relación con los jesuitas porque la sede central de los jesuitas, o de los jesuitas que estaban asentados en Chile, tenía como sede central Lima. Y la calle donde quedaba el asilo, o donde iba la casa de reposo de los ancianos de los padres jesuitas en Lima, quedaba en la calle El Gato. Por tanto, cuando hacían referencia a "estás para el gato", era una broma que se hacía entre los jesuitas para decir, bueno, ya estás suficientemente mayor como para ir al gato, o se te están olvidando las cosas y por tanto te mereces ir al gato. Entonces, esa famosa broma es lo que nos queda, y un poco para poder entender la importancia de lo que sucedió este día. Obviamente, lo que pasaba en España demora mucho tiempo en venir, se pegan eh, estos avisos, se leen estos avisos, y lo que yo entiendo es que la totalidad de los jesuitas, en una noche, por una orden del gobernador, son prácticamente expulsados de un día a otro. Fue una cosa muy traumática, la gente comenzó a tener un descontento bastante fuerte, los criollos tenían una cercanía particular con los jesuitas, y eso ya comenzó desde 1767 a tener, a ir un poco aumentando esta bolsa de descontento frente a lo que está viviendo al otro lado del Atlántico. Este Eh, es, como sí, digo, sí, esto se en puede un primer considerar como una documento. causa inmediata, ¿no es cierto? Es como un antecedente, pero no sería como lo directo, o sea, sería como más bien una bomba de tiempo, pero faltaba como el detonador, faltaba como la chispa Sí, para lo que vendría después. sí, efectivamente. Efectivamente. Bueno, y como te digo, ¿no? Con la perspectiva de tiempo uno puede decir, bueno, este es un antecedente. Yo creo que en su momento, esto, que el día de hoy, si quieren, acercándolo, si quieres tú, ¿no? Acercándolo un poquito a lo que estamos viviendo el día de hoy con distintas realidades que no es necesario especificar, comenzamos nosotros a ver cuáles son los antecedentes de ciertos descontextos que llevaron a una causa en particular. Entonces decimos, bueno, esto, más esto, y todo el mundo juega un poco a ser historiador y a decir, bueno, la suma de estas cosas derivó en esto. Pero el hecho concreto es lo que se vive en tal fecha, y en este caso el 18 de septiembre. Entonces, sí, este es uno de los casos. De ahí te quiero mostrar esta de acá, que me parece muy entretenida, de 1770, que es una pragmática sanción, la voy a leer tal como dice ahí. Dice: pragmática sanción de su majestad en fuerza de ley, por la cual se prohíbe absolutamente la introducción y uso de muselinas en el reino, según ella se previene. ¿Qué quiere decir esto que está acá y que me parece entre interesante y chistoso? Las muselinas son este tipo de telas medias transparentosas que se solían utilizar principalmente para la confección de vestimenta. De ahí un poco que venga esto, lo de musas, museo, pues las musas tenían estas telas con las que se vestían, o que el imaginario nuestro las tiene vestidas así. Bueno, esto nos habla acerca de cómo desde la corona no solamente se metían en la economía, sino también en la
en la vida cotidiana. Y es percibible desde dos motivos. Desde lo moral, desde la usanza de estos encajes transparentes, pero principalmente desde lo económico, al ser importados desde sitios en los cuales afectaban directamente a la economía de la corona. Por tanto, se prohíbe su uso. No solamente se prohíbe la importación, porque bueno, también está la famosa pillería, y bueno, estaban mandándola a Latinoamérica, y por tanto, si algo hemos heredado es un poco esa chispa de buscarle, echa la ley, echa la pillería, bueno, se mandaba esto que decía, ah, bueno, la introducción de la tela está prohibida, pero no el uso de la tela, por tanto yo puedo seguir comercializando con las telas que me queden. Bueno, la corona lo que hizo un poco para parar esto, porque después se hace un mercado negro, entra el contrabando, y dice, no, esta tela la tenía desde mucho antes y por tanto la puedo seguir utilizando y vendiendo. Bueno, lo que se hizo es tanto la prohibición de importación para cuidar un poco la economía de la corona, y por otro lado el uso también que se metía directamente con un poco la vida cotidiana de las personas que vivían, como siempre digo, a kilómetros de distancia de una persona que está allá. La realidad española es muy distinta a la realidad limeña y la realidad obviamente santiaguina. Y nosotros dependíamos directamente de Lima. Por tanto, si ya para los limeños esta pragmática fue una cosa tremenda y tenían una relación mucho más cercana, imagínense lo que pudiese ser a Santiago, kilómetros también desde Lima, que tardaba muchísimo más el llegar ciertas costumbres, ciertas normas, ciertas cosas, por más que había también un camino que tenía a Chile como parte eh, como parte Perfecto. del recorrido hacia el Callao. Pero esto también genera un descontento. Están las famosas reformas borbónicas que son percibidas como un atentado frente a la clase criolla directamente. Si bien fue una manera de poder desarrollar un poco más la economía, se vio un poco como un atentado directo hacia la economía propia local, y en beneficio constante de la corona. Entonces ya había esto de aquí, eh, que también tiene mucho que ver. Después pasamos ya directamente a 1810, y este señor que está acá, y este cuadro que está acá, este es un cuadro que conservamos en el Museo del Sí, Carmen, y por el cual muchísimas personas van como a buscarlo. Eh, se cree bueno, es uno de los retratos de Mateo de Toro y Zambrano mucho más fidedignos hacia su figura. Yo, la verdad, estuve estudiando hace más de un año acerca de este cuadro, a ver si efectivamente tenía razón esto, porque mucha gente acude al Museo del Carmen un poco buscando esta pintura, y muchos vienen con la idea de, esta es la figura, o es el retrato más fidedigno, es un retrato más cercano hacia la vida de Mateo de Toro y Zambrano, y hay otros que me dicen, no, hay un familiar que tiene un retrato que es mucho, mucho más cercano. La verdad es que no puede llegar a una certeza, lo que sí es un retrato que tiene muchísimos agregados que no tienen los otros. Por ejemplo, el escudo con su, bueno, con la cruz de Santiago, que él pertenece a la Orden de Santiago, esconde la conquista, tiene una leyenda agregada en la parte de abajo, al parecer es. la leyenda se agregó después, tiene el bastón de gobierno, que es algo importante en su momento. Por tanto, lo que estamos viendo aquí no solamente a un Mateo de Toro y Zambrano como conde de la conquista, o sea, con el título nobiliario de la conquista, como caballero de la Orden de Santiago, sino también como presidente de la Junta de Gobierno, cosa que lo hace diferente a los otros cuadros que podemos ver. Por tanto, es una pintura que se valora muchísimo por los atributos que se están viendo en ese momento de Mateo de Toro Zambrano, que es una persona de muchísima edad, que genera mucho consenso en su momento para 1810, y finalmente es quien asume un poco la cabeza de lo que vendría a ser ahí. Ahora, ¿cuánto un poco marca la cancha de lo que vendrá a ser los sucesos siguientes? Al parecer, no mucho. Y al parecer su
su longeva edad lo hace un poco estar susceptible a los distintos bandos que Sí. ocurrirían ahí, que es un poco también las reflexiones en torno a si Mateo Vittorio Zambrano fue elegido por la idoneidad o más bien por un carácter que podría ser moldeado por diferentes personas. Sí, Pero bueno, en todo caso, sí, sí, no, cuéntame. estimado Raúl, no puedo evitar comentar porque tuve la ocasión de ver ese óleo, la última visita que efectué y que espero volver al museo, pero pude ver el óleo, lo tomé foto incluso, y me llamó la atención muchas cosas. Una de ellas que probablemente, escúchame si me equivoco, sea Ujú, póstumo, probablemente, o sea, es decir, pintado mucho después de su fallecimiento, él falleció en 1811. ujú, El aspecto físico que él tiene, seguramente el pintor lo desarrolló cuando era mucho más joven, ¿no? Un aspecto mucho más, ¿verdad? Por un tema obvio, porque está representando una autoridad, ¿no? Esto mismo, por ejemplo, el caso de Nato Higgins, que el de Castro siempre pintaba en Nato Higgins tratando lo posible de darle el mayor, ostentar, ¿no es cierto?, el cargo de director supremo. Siempre un artista se ciñe al cargo de la persona para darle la estética correspondiente, ¿ah? Manipula un poco la figura y todo eso. Y claro, probablemente sea la imagen más cercana de lo que pudo haber sido don Mateo de Torres Zambrano, posiblemente. sí, sí, efectivamente. Y claro, bueno, ahí con respecto a la fecha, no pude encontrar. Hay un trabajo, porque este cuadro tuvo un proceso de restauración importante, bueno, se le hizo distintos estudios en los cuales se vio los agregados que tenían Mm, posteriormente, pero no se pudo determinar, o por lo menos yo no lo leí en el resumen final, en la ficha final de restauración, a qué fecha correspondía. Eso sí, siempre me quedó la duda, independiente de que si efectivamente se ve. Yo lo comparé con los otros cuadros donde se ve Mateo Toro Zambrano, se ve efectivamente acá mucho más joven. Ahora, si fuera lo que yo pensé en su momento, si fuera más joven, ¿por qué se le atribuye el ser presidente de la Junta de Gobierno en ese momento, cuando obviamente su mano ya estaba o sea, estaba tomando el bastón de mando? Quizá también es un poco lo que tú contaste, lo de Gil de Castro, ¿no? Tienes a la persona enfrente, la estás retratando, pero le haces pequeños retoques. Total, bueno, siempre vamos a tener la duda en la medida que no sean fotografías, y también entendiendo que hay unas técnicas fotográficas que también se hacían en su momento, claro. que se hacía un poco lo que el día de hoy conocemos como los filtros, ¿no? Pero sí, yo Y del tiendo a pintor, pensar que más póstumo, como tú bien dices, es un retrato póstumo, y lo que sí fue donado, bueno, bastante posterior a su muerte, o quienes lo tenían una fecha de entrada bastante posterior a la fecha de su muerte, que si no me equivoco sí. fue Sí, al año 1811, siguiente mil ochocientos once, Así sí. es, así es. Escúchame el último comentario, porque me Sí, llama la atención este tema. De hecho, he leído un poco de historia del arte, tengo amigas historiadoras incluso que converso un poco el tema. Este óleo probablemente, bueno, del pintor tampoco hay información, ¿cierto? no, es desconocido, sí. Bueno, es probable que sea quizás, bueno, anónimo. Entiendo que el arte colonial en Chile en esta época era anónimo, o sea, prácticamente no hay óleos con firma. Probablemente sea póstumo, quizás hasta o quizás este sea un borrador, haya sido un borrador, y Ujú, posteriormente lo modificó, como bien tú decías, con información actualizada en su momento, porque era típico. De hecho, acá en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción también hay óleos coloniales y la misma tónica, es decir, anónimos, la firma, la leyenda extensa con todos los cargos que después replicó Gil de Castro y otros pintores extranjeros. Nuestros pintores nacionales tendría que pasar muchas décadas para que tengamos arte nacional propio. Creo que debe ser de la década del 10, 20, modificado, probablemente, por la estética, por la forma, sí, probablemente. sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Ahora, da para, como te digo, la reflexión. Siempre todo este tema de las pinturas es como un llamar al misterio y a tratar de resolver el misterio que se te presenta, porque una pintura, y es lo que yo siempre les invito a las personas cuando van al museo, cuando estén frente a los objetos dentro de un museo, comiencen a preguntarles y comiencen a resolver las preguntas que tienen en su cabeza, y traten de buscar todos los elementos que están puestos ahí, y obviamente después buscas a un mediador, a una persona que te pueda decir, bueno, qué hay detrás de esto, ¿no? Pero sí, para la fecha ya había una tendencia de ir poniendo los nombres de los autores.
obviamente después con Gil de Castro, Gil de Castro no deja de firmar muchas de sus, o sea, más bien hace gala de su instrucción, siendo mulato él, al ir poniendo no solamente los nombres de las personas, sino frases en latín y así distintas cosas, pero sí, es todo un misterio, no lo tengo del todo claro, pero vendría bien darle una, una revuelta y una nueva reflexión en torno a esta pintura. En todo caso, está ya, así que los invito a que en estas fechas de fiestas patrias se pueda visitar y obviamente hacerle la pregunta directamente. Eso es algo que también invito a que es muy diferente verlo en una foto, que te da la posibilidad de poder hacer ya zoom a las cosas que tú quieres, y lo otro es ponerte frente a él con las proporciones que tiene y un poco ahí vas viendo cómo puede haber sido hecho cada una de estas cosas. Y lo siguiente es, llegamos un poco al mismo 18 de septiembre, y este es el acta de la Junta de Gobierno. Cuando estoy presencial y estoy en las guías, en las famosas guías que me encantaba hacer previo a pandemia, y un poco ir contando entre anécdotas, historias, e ir preguntándole a los objetos junto con los grupos que tenía ahí, yo le decía, a ver, les doy unos minutos para que ustedes puedan leer y que me digan todo lo que les llame la atención acerca de este objeto en particular. Lo primero que le llamaba la atención eran los timbres que están puestos a un lado. De ahí me hacían la pregunta del sello cuarto, qué significa un sello cuarto, y de ahí siempre buscaba que las personas se interesaran en la primera frase, las primeras frases que estamos leyendo cuando parte el acta. Y ahí un poco viene a derribar el famoso mito de la independencia, porque parte esta acta diciendo, en la muy noble y leal ciudad de Santiago de Chile, 18 de septiembre de 1810, y ahí los paro un poco y le digo, ¿qué les llamó la atención? Noble y leal. Bueno, noble y leal, estás utilizando un título nobiliario y a su vez estás diciendo que eres leal. Y la pregunta siguiente es, ¿leal a quién? Si se supone que el 18 de septiembre, un acto de independencia, un acto de un poco de rebeldía frente a alguien, tú no le vas a decir, bueno, estimado y muy querido rey, desde este momento dejo de ser parte tuya. No, todo lo contrario, en ese momento, y es lo que vamos a ver más adelante, es que lo que se está viviendo en este momento, en este preciso momento en el cual se redacta el acta de la Junta de Gobierno, es decir, que seguimos siendo nobles en cuanto que el rey nos dio esa calidad, y leales al rey Fernando VII de España el 18 de septiembre de 1810. Somos más españoles que nunca aquel 18 de septiembre de 1810, en la cual, frente a un suceso muy particular, que es que no había presencia de un rey en España, sino que más bien estaba siendo invadido por Napoleón, bueno, nosotros nos consideramos que somos españoles, y no solamente eso, sino que a partir de esta acta tenemos la posibilidad de poder generar un ejército propio para combatir futuras invasiones. ¿Invasiones de quién? Posiblemente Inglaterra, Mm. eh, posiblemente Francia, aunque Francia la verdad miraba más hacia Oriente que a Occidente. Prueba de ello es que venden los territorios, por ejemplo, Napoleón se deshace de los territorios de Estados Unidos, de Luisiana, que es Luis y Ana, por eso se llama Luisiana, pero mira completamente hacia Oriente, que es un poco su Waterloo, usando el nombre de la batalla, porque, bueno, ya sabemos qué le pasó con el invierno ruso, ¿no? Pero se crea este propio ejército, un poco motivado por varios de los que estuvieron presentes aquí el 18 de septiembre, y las otras respuestas, ¿no? ¿Qué significa esto del sello cuarto? Es cada uno de estos papeles oficiales en los cuales se redactaban, las cartas tenían un costo, un valor, como las estampillas del correo. Por tanto, este papel tiene el valor, el sello cuarto, que tiene un valor específico. Y cada uno de los timbres autentifican que lo que se va a escribir aquí
es correcto. Cosas que llaman la atención, que es un papel que es timbrado y un poco habla acerca de la lejanía, no solamente espacial, sino temporal, de lo que sucedía allá con lo que sucede acá, es que el papel está timbrado con Carlos, Carlos IV, ¿no? Cuando ya estaba Fernando VII hace un buen rato aquí. Entonces, eso es una de las cosas que llama la atención, de ahí un poco que se va escribiendo, y una siguiente pregunta podría ser, bueno, que es, o sea, ¿es el acta original? ¿Es exactamente el acta original que fue escrita el 18 de septiembre? Y acá volvemos un poco a lo primero que nosotros estábamos hablando, que no. Esta es una de las copias, uno de los bandos que se envían a distintas ciudades de Chile para poder dar a conocer lo que estaba pasando un poco allá en la capital. Entonces, de ahí vemos esto de acá, que es lo que yo les decía, podemos leer, y eso es muy interesante, porque las personas, por lo menos la primera hoja, cuando tú estás frente a este documento, lo puedes leer prácticamente de largo. Ya por la quinta, sexta hoja, la persona que está escribiendo, como se le nota que ya está un poco cansado, porque se deja, no se le entiende mucho. La carta está transcrita, felizmente. La estuve buscando ahora, no la tengo en mi computador, pero está transcrita completamente todo el acta de la Junta de Gobierno, y hacia el final nosotros podemos encontrar, déjame ver si está acá, esto de acá. Está la firma de todas las personas que estuvieron el 18 de septiembre, por lo menos en esta acta no. Solamente se tiene la firma de Agustín Díaz. ¿Quién es Agustín Díaz? Agustín Díaz es el escribano de la Junta de Gobierno. Y esta copia en especial, o sea, más bien lo que dice hacia el final es, esta es una copia, y yo un poco que doy fe de que es una copia y que la copia está exactamente igual al acta principal, al acta original, concuerda con su original de certificado, Santiago a septiembre 29 de 1810 años, Agustín, escribano de gobierno y de la Junta. Por tanto, lo que estamos viendo acá es un poco parecido a lo que estábamos viendo. Todas estas actas se van mandando a distintas ciudades y se van leyendo. Cosa que es un poco la reflexión esta que yo quería invitar a hacer, ¿no? Porque el día de hoy estamos tan acostumbrados a que las noticias sean tan rápidas y a velocidades tan inmediatas, que pensamos que esto inmediatamente, 18 de septiembre, al día siguiente estábamos brindando y listo, ya somos ciertamente autónomos en distintas cosas y brindamos por el rey o brindamos por esto que es Chile. Pero sin embargo no. Recién el 29 de septiembre, ya varios días después de lo que sucedió el 18 de septiembre, se seguían haciendo copias a puño y letra para un poco ir mandando hacia los distintos pueblos, ¿no? No con las autopistas que tenemos el día de hoy, no con el mismo sistema de transporte, esto demoraba muchísimo más, y de ahí viene la reflexión en torno a qué es lo que pensaba el pueblo acerca de lo que estaba sucediendo. ¿Ya? Y Sí, para eso, no sé si pudiese contarte una anécdota, sí, por favor. Francisco. Sí, me pasó, y que fue muy, muy chocante. La verdad que yo nunca me había puesto a pensar de esta manera, pero que tuvimos un conversatorio una vez en el Museo del Carmen, en el cual yo estaba frente a un personaje, a un historiador bastante importante, que es Julio Pinto, y dos historiadores invitados, de los cuales no voy a mencionar su nombre, porque uno de ellos fue quien lo dijo, eh, y lo dijo de una manera más coloquial, por eso no quisiera mencionar su nombre, pero él contó que a esas horas de la tarde-noche, que estaba yendo hacia el conversatorio, que fue cercano a septiembre, él cruza la puerta del gran espacio donde está el templo votivo y donde está el Museo del Carmen de Maipú, cruza la Capilla de la Victoria, todo ese terreno que va desde la calle Carmen hasta el museo, y en la medida que él fue cruzando, para esto, este es un historiador que tiene ascendencia mapuche, en la medida que va cruzando,
él dice que comenzó a tener muchas emociones, que después de mucho tiempo él estaba en ese espacio, cruzando ese espacio, pero con la madurez que le da su profesión y también con la madurez que le dan los años. Y él entendía que en ese espacio era el espacio en el cual hace 200 años, aquel 5 de abril de 1818, ya posterior a varios años después del 18 de septiembre, el pueblo mapuche había perdido mucho de lo que tenía ganado con la corona española. Nunca lo había pensado así, pero lo dijo con tanta emoción que se generó un clima de silencio en el museo, y para él este historiador tenía una personalidad muy simpática, de ahí se lanzó con una talla, un poco nos sacó de este episodio, pero nunca había pensado que efectivamente el pueblo mapuche, quien también está ciertamente mencionado en el mural que estaba detrás de él, que es el mural de Fray Pedro Subercaseaux, a partir de los milicianos, que también forman parte de la batalla del 5 de abril de 1818, en ese territorio habían perdido buena parte de los beneficios que tenía por parte de la corona. Y eso me lleva a la reflexión de lo que sucede el 18 de septiembre de 1810. La corona tenía, y los jesuitas también, una muy buena relación con el pueblo, más bien de los pueblos, con los pueblos originarios de Chile. Y esto se ve ciertamente truncado y un poco con la incertidumbre de qué vendrá a ser el nuevo periodo que viene. Por tanto, cuando pensemos en la reflexión que pudiese tener el pueblo de Chile con lo que estaba pasando el 18 de septiembre de 1810 y los años posteriores, habrá que pensar a la aristocracia o a las familias aristócratas que un poco tenían algo que ver con este periodo, pero también al campesino y también a los pueblos originarios, o a los pueblos, más bien al pueblo indígena. Y no solamente al pueblo indígena, sino al pueblo afrodescendiente, que era bastante numeroso para esa época y que nosotros pensamos que no había, pero sí había. Y por cierto, también hablamos de ese tema en ese conversatorio. Por tanto, al parecer, fue un suceso bastante traumante que generó mucho, cierta desilusión por buena parte del pueblo chileno. Y esa es un poco esta reflexión que yo la hago ahí, entre pregunta y cuestionamiento, que es cuál es la postura que tú hubieses tenido estando en ese momento, no teniendo los medios tecnológicos que tienes el día de hoy, no sabiendo el futuro, y no sabiendo tampoco qué es lo que viene. Nosotros solemos separar la historia desde lo colonial, inmediatamente, ¡pum!, republicano. Pero es que tampoco se sabía que iba a ser republicano, no se tenía en mente que iba a ser una república. ¿Me entiendes? Es más, en Perú, San Martín, cuando va en 1820, posterior ya de la batalla de Maipú, él lo que quiere hacer es una monarquía republicana, pero que no es una república. Por tanto, no es que inmediatamente el 18 de septiembre o más adelante, el 5 de abril de 1810, termina con la colonia y parte la república. No es eso, sino que vienen periodos de reflexión y de reflexión de una parte del pueblo. Por tanto, también siempre invito a la reflexión de lo que podría ser el pensamiento de aquellas personas que, como nosotros, no pertenecemos a una cierta élite que determina los devenires o los derroteros de nuestro país. Claro, interesante, Eso me interesante, parece pero nos como una comenta. reflexión. Ahora, y bueno, este es un poco siguiendo con esta reflexión. Esto es un óleo de Fray Pedro Subercaseaux, creo que se llama Las Damas de la Colonia. Pone ahí a una persona afrodescendiente, él siempre pone afrodescendientes en sus pinturas, y un poco este es la colonia que se nos viene inmediatamente cuando nosotros pensamos en el periodo colonial, las ciudades. Pero habrá que imaginarse un Chile distinto, con una población muy reducida y una población mayoritariamente en los campos. ¿Cómo le llegan a ellos estas informaciones de lo que estaba pasando? Que es un poco esa reflexión, y que también se ve bastante evidenciado en los museos. El día de hoy el Museo del Carmen, creo yo,
puede ser un tema a ser debatido, y sobre todo tú, Francisco, que eres más conocedor de museos de lo que podría ser yo, de museos chilenos por lo menos, que existen muy pocos museos que tengan esta cierta unidad, o que tú puedas hacer un camino temporal entre el periodo colonial, con una vasta colección colonial, y de ahí termine en una muy amplia colección republicana, que es más bien el tiempo más cercano hacia nosotros. Siempre yo tenía esa perspectiva, que los museos normalmente se dedicaban muchísimo, o tenían colecciones muy relacionadas al periodo republicano y muy poco relacionado al tiempo colonial. Yo lo veía como una deficiencia, o más bien como una decisión que se había tomado en cierto momento, pero que el día de hoy, ya con un poquito más de conocimiento, entiendo que en su momento, pasado 1818, ya varios años después de la Junta de Gobierno, pero al parecer parte desde de 1810, hay una necesidad, bueno, y que está puesto en el lema de carrera también, que es al poco tiempo después de la Junta de Gobierno, después de las tinieblas luz, y todo aquello que hace referencia al periodo colonial, el periodo más bien español, es visto como de tinieblas, y todo eso se va dejando de un lado como un periodo oscuro, un periodo que no se ven, como la gran Edad Media chilena y el Renacimiento a partir de este nuevo episodio que parte con el 18 de septiembre y con todo lo que vendrá después. El Museo del Carmen, al ser depositario, y bien dice la palabra, de buenas colecciones relacionadas al Cabildo Metropolitano y al Seminario, tiene la posibilidad de poder mostrar este traspaso. Es más, el arcón que estamos viendo aquí a la izquierda, que no sé si se ve mi cursor, es un arcón que le perteneció a Rodrigo de Quiroga, y que está ahí. Por tanto, ese es un poco uno de los elementos que el día de hoy, y ya trabajando en el Museo del Carmen, me he podido dar cuenta y he podido asumir y valorar según lo que corresponde. Y te lo quería compartir porque también es parte de esta reflexión. Entonces, Gracias. Gracias. sí, bueno, hasta acá llevo un poco lo que quería contarte, así que estoy abierto a tus preguntas, Francisco. No, al contrario, primero que nada, muchas gracias por todo el material que nos has mostrado. A nuestras amigas y amigos seguramente van a estar muy interesados. Y esto nos anima también a que visiten el museo, ¿ah? En estas fiestas patrias, ¿verdad? 18, el nuevo 18 de septiembre, que dicho sea de paso, eh, claro, no se conmemora la independencia, ni mucho menos, pero es como el punto de partida para todo un proceso. Es un proceso que tiene altos y bajos, que mal, de no haber sido por del 18 de septiembre, probablemente, bueno, el proceso de emancipación era inevitable seguramente, pero habría comenzado mucho más tarde o se habría dado quizá en otro contexto, ¿verdad? Sí, así es, así es. Eh, no quería olvidarme de algo, Francisco, que bueno, si bien somos instituciones diferentes, pero que compartimos el mismo espacio, y ya que estamos sumergidos en este periodo de las fiestas patrias, que finalmente es recordar este suceso importante, quienes vayan al Museo del Carmen y tengan la posibilidad de poder hacer este recorrido, como digo, temporal y republicano, más aún con la colección de carruajes de la Presidencia de la República, que más bien ya es del final del siglo XIX e inicio del siglo XX, en el templo, en la parte de arriba, van a ver un crucifijo. ¿Ya? Si el templo está abierto en estas fechas, si tienen la posibilidad de poder asistir, les recomiendo que vean ese crucifijo, y si bien no van a encontrar ninguna cédula, es un crucifijo más bien alto que el día de hoy está en la galería del templo votivo, es el crucifijo que estuvo presidiendo la primera junta de gobierno. Así que yo no sé si tú sabías eso, Francisco, No, pero eso no lo sabía, así que bueno, voy a tenerlo en en mi el templo hoja. está el crucifijo, es un crucifijo, debe ser de unos 80 centímetros más o menos, de casi un metro, bastante, bastante grande. Es quien preside la mesa de la Junta de Gobierno, de este gran cabildo. eh, y,
Y bueno, también está esta Virgen que acompañará un poco los años posteriores, y donde O'Higgins, Carrera, Rodríguez y tantos otros personajes bueno, y San Martín, que no se lleva mucho, bueno, frente a la Virgen del Carmen un poco que liman asperezas y rezan juntos, y por lo menos parece que en alguna procesión varios de ellos estuvieron ahí presentes. Entonces, y lo otro simpático, que también me gustaría comentarte, es que si bien hay un desprecio de todo lo anterior, finalmente los escenarios de las reflexiones y disputas políticas que hubo en ese tiempo no fueron en las plazas, sino fueron más bien en estos escenarios muy coloniales que son las iglesias. Y prueba de ello es que hay muchísimos documentos que los invito a buscar, tanto en Memoria Chilena como en el archivo. Me parece que varios de ellos están documentados, están digitalizados, que es los sermones, tanto del bando realista como del bando patriota, que despertaban este aire de uno iba un poco, el día de hoy, si queremos ver algún tipo de debate político, prendemos la televisión, bueno, en ese momento, si uno quería asistir a un programa de debate político, un poco que iba a tal iglesia, porque sabías que la postura iba por allá, o el sacerdote estaba por allá, se ponían todos alrededor, llevaban sus alfombritas de misa, se sentaban un poco a escuchar a este sacerdote, un poco a entender las posturas que se tenía en ese momento, y eso da cuenta también de un poco la guerra santa o la cruzada que hubo en Chile años posteriores. Esto no lo digo figurativamente, o sea, hubo una guerra santa en el sentido de la gran mayoría tenía una concepción religiosa bastante marcada, con muchas devociones de por medio, todos aquellos del bando español con una devoción bastante marcada a Santiago, por ejemplo, no en vano nuestra ciudad se llama Santiago de Chile, rezándole a Santiago, Santiago Matamoros, eh, y por el bando más bien patriota, con una advocación que nos acompañará hasta el día de hoy, que es la Virgen del Carmen, y que por cierto yo soy de quienes siguen esa teoría, la estrella de la bandera de Chile, que bien podría simbolizar los poderes del Estado, por la fecha en que fue concebida, a quienes se les envía a coser la primera bandera, y quién estuvo detrás de hacer la bandera, y más aún con el apelativo de Estela Maris, a la Virgen del Carmen, Estrella del Mar. Esa estrella que nosotros vemos en la bandera de Chile es representativo de la victoria de, este, de esta devoción particular que es la Virgen del Carmen, ¿no? Y que está bien representada en la Capilla de la Victoria, que comparte Interesante. espacio ahí junto con nosotros en el Museo del Carmen. No me quiero... No, al eh, contrario, es muy valioso lo que nos cuentas y eso estimula más a nuestras amigas y amigos a que vayan a visitar el museo. Estimado Raúl, antes de finalizar, cuéntanos qué sí, sí. canales de comunicación tienen en redes sociales para quienes quieran saber más. Sí, sí. Muchas gracias, Francisco. Los quiero dejar a todos invitados a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. No estamos todavía con otras redes sociales que ya estamos usando otros museos y que seguro prontamente nosotros vamos a estar ahí, pero por lo pronto, en Instagram somos Museo del Carmen Maipú, @Museo del Carmen Maipú. En Facebook somos Museo del Carmen de Maipú, y tenemos un canal de YouTube donde vamos subiendo cápsulas muy similares a las que tú desarrollas, Francisco, y que son un aporte para todos. Bueno, nosotros un poco siguiendo tu ejemplo y siguiendo el ejemplo de tantas personas que en medio de la pandemia comenzaron a generar contenido para que sea una herramienta tanto para los profesores, para los estudiantes y a quienes se veían imposibilitados de asistir a estos espacios culturales, a estos conversatorios que eran actividades frecuentes. Bueno, decidimos también habilitar nuestro canal de YouTube, que es Museo del Carmen Maipú Oficial, donde no solamente estamos subiendo contenido de conversatorios, diálogos, sino también estamos subiendo cápsulas más bien con un lenguaje en sintonía con el mundo digital, que hablan acerca o desarrollamos o mediamos muchos de estos objetos que quienes tienen la oportunidad los van a poder ver en vivo y en directo, y quienes no lo tienen, hay una mediación de por medio con estas cápsulas de video a través de nuestro canal de YouTube. No quiero irme sin invitarlos también a que puedan
escuchar, buscar en Spotify y en iVoox nuestro podcast que se llama Puertas Abiertas. Quienes tengan Spotify o iVoox, ponen en el buscador Puertas Abiertas y ahí pueden escuchar nuestro podcast Puertas Abiertas, el podcast del Museo del Carmen, donde vamos tratando diferentes temas y generamos un poco alianzas con otras instituciones, y se llama Puertas Abiertas no de forma sarcástica, sino más bien en tiempos en que estuvimos con puertas a puertas cerradas, quisimos un poco virtualmente abrirlas, y eso nos posibilitó tener un contacto genial, espectacular y no pensado con instituciones que, si no hubiese habido la pandemia, sacándole un poco el aspecto bueno de la pandemia, no hubiésemos alcanzado. Hemos tenido podcast con el Museo Evita de Argentina, con Patrimonio para Jóvenes de España, también un podcast con académicos de Perú, y bueno, con varias otras instituciones. Así que eso es algo muy importante y que quería compartir. Bueno, estimado Raúl, deseo nuevamente darte las gracias, así como también a todo el Museo del Carmen por esta instancia, poder conversar sobre una arista de los sucesos del 18 de septiembre de 1810, una fecha importante para nuestra historia, que como ya hemos mencionado, no se conmemora la independencia, pero marcó el puntapié, ya hablando en términos futbolísticos, el puntapié inicial para lo que sería este proceso que tuvo altos y bajos de la emancipación nacional, y por supuesto que vayan a visitar el museo, y yo por supuesto lo tengo presente cuando la situación lo amerite. Así que nuevamente, muchas gracias Raúl por el espacio. Muchas gracias, Francisco, y los espero a todos quienes puedan ir. Les deseo felices fiestas patrias. Así es, que tengan unas felices fiestas patrias. Muchas gracias. Chao, chao.